Hola, muy buenas noches a todos y a todas ustedes. Como siempre es un placer que estén acompañándonos en su programa Controversia en el canal de Alternativa Psicológica TV, un canal con inteligencia social. Y tenemos hoy un programa que verdaderamente a mí me apasiona mucho, que muchos de ustedes sabrán y bueno, los que no, pues se los comparto, que se ha trabajado desde el 2011-2012 con programas que tienen que ver con el acoso escolar, con el bullying. Y bueno, haciendo un poco de remembranza, recordarán algunos de ustedes el famoso eslogan que hacíamos: ¿y dónde aprendo a convivir? En la escuela. Un proceso de intervención para la prevención de la violencia e intimidación entre escolares. Y este tipo de tema, este programa que se manejó en ese entonces en el municipio, a mí en lo particular me dio mucha satisfacción, mucho compromiso y sobre todo investigación al máximo. Que bueno, ya estaríamos hablando de esto, pero bueno, no vamos a empezar sin antes saludar a mi buen Lalo, que cómo me hizo sufrir ahorita antes del muy programa. Buenas noches a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Efectivamente vamos a hablar de un programa muy fuerte a nivel nacional, yo diría a nivel mundial, y para que mejor lo entiendan es que le estaba haciendo bullying hace ratito, si no podemos arrancar el programa porque estaba atacada de la risa, pero bueno, ellos estaban haciendo ya también lo explicaremos lo que es ese tipo de bullying, y es muy importante que nos manden sus comentarios, porque con esto vamos a poder enriquecer las leyes que surjan para este tipo de problema que existe, insisto, a nivel nacional, y que siento muy orgulloso que participamos nosotros en la primera ley que se formó a nivel nacional aquí en San Luis Potosí. Una de las primeras aquí en San Luis Potosí, fue un gran avance nosotros como Alternativa Psicológica, que el Congreso en ese entonces nos invitara a ser partícipes en esta ley de prevención, que bueno, ha tenido sus reformas. Nosotros no somos abogados, pero bueno, se veía la experiencia con las pláticas y la experiencia de una servidora como psicóloga en factores psicosociales. Y bueno, eso no quiere, eso independientemente de la egoteca, ¿verdad? Que se oye muy bonito, porque la verdad, como todas las leyes, hay que decirlo, porque estos programas y nuestra participación es neutral, tratamos de ser neutra, pues como toda ley tiene sus recovecos, ¿no? Tendrá cosas que nos gusten, otras que no, y para eso tenemos nuevamente entre nosotros al experto, licenciado Walter. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, buenas noches, Ileana. Espera, escucha usted el bullying de hace rato. No, hombre, pero encantado. Bueno, es viernesito. Es una excelente forma de amenizar el programa. Muy bien. Gracias, Ileana, gracias, Lalo. De nueva cuenta aquí con ustedes. Encantado de que me inviten, ¿no? No, hombre, para nosotros es un placer. Y bueno, antes de empezar, yo quisiera hacer una reflexión que puse en el programa que se manejó tanto en Conaculta como en el ayuntamiento y en la CEGE de aquí, que me pidieron, y dice así: había un niño que evolucionaba cada día y el primer objeto que contemplaba en tal se convertía, y ese objeto se hacía parte del niño durando ese día o durante periodos de años. Este es de Walt Whitman, en donde, si nos podemos ver, es la reflexión de que el niño es lo que él ve y como nosotros lo formamos. Walter, ¿qué nos puedes decir de la ley? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues buenas noches a todo el auditorio, encantado de estar aquí, y bueno, comentar que primero esta ley de prevención y seguridad escolar que tenemos en el estado y que aplica en todo el territorio, en todos los municipios, es una ley que viene a establecer algunos parámetros fundamentales para establecer cuando un niño se queda en condición de acoso y qué tenemos que hacer quienes estamos en el entorno. Finalmente debemos primero comprender que los niños, al estar iniciando su aprendizaje y su convivencia, pueden excederse en sus tratos, en sus modos, en sus formas, porque ese exceso también proviene de aquello que ven en su casa. Así es. Así es que, bien, con la frase que ahorita nos ilustrabas, la realidad es que el niño es lo que es su entorno familiar, su entorno amistoso, su entorno de familia, de casa, y el escolar desde luego no escapa. Y luego llevan conductas de un lado a otro, pensando en que todo ese entorno pues es uno solo, ¿no? Y no distinguen cuando
están peleando con el hermano y cuando llegan a pelear con otro niño de su salón que a lo mejor es de otro género y que tal vez no aguanta las mismas bromas bromitas o actividades que en casa, ¿no? Y bueno, el niño, como se está formando, tendrá que empezar a conocer su entorno y tendrá que empezar a ver los límites que hay en su conducta. Creo que esta ley de prevención nos ayuda mucho, como toda ley es perfectible. Claro. Hay cosas que han ido evolucionando desde su puesta en vigor hasta el día de hoy, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, que ha venido a revolucionar nuestra forma de convivencia. Pero bueno, creo que es un gran apoyo y nos da parámetros muy certeros, sobre todo para los directivos, los docentes y la participación activa de la sociedad en general, de los padres de familia. Claro. ¿No? Fíjate que comentaste algo que me gustaría remarcar y que en las conferencias y en esos programas que manejaba en las escuelas, este programa se manejó tanto a nivel municipal ya como estatal, ya platicaremos más adelante de él. A veces nosotros y quizás ustedes como abogados nos puedan ilustrar en cuanto a qué es delito o no. Digo esto, muchas cosas, si hacíamos la cadena de la violencia, yo lo pasaba con videos y demás, confundimos el maltrato con el bullying y con la delincuencia. O sea, cuando el niño empieza entre pares, como bien dices, a jugar, a llevarse entre ellos, eso es maltrato. Cuando ya el niño está siendo maltratado reiteradamente, una persona reiteradamente con una misma conducta, con una misma situación física o de discriminación, eso es bullying. Pero cuando pasa de tono y empiezan con los videos a filmarse, cuando empiezan a golpear, cuando empiezan a chantajear, cuando empiezan a manipular o extorsionar a través de los adolescentes, eso ya se está hablando de un delito. Yo esto lo comento mucho porque si nosotros, yo veía que no puedes trabajar el bullying igual con un niño de 6 años que con uno de 12 o 15, inclusive se da el bullying en las universidades. Dicen que no, pero por supuesto que se da. Entonces, cuando nosotros ya entramos en temas de discriminación o en temas del ciberbullying y estas cosas, ahí ya es un delito. Claro. Pero entonces, Walter, ¿cómo podemos hacer que la ley se cheque mucho esto? ¿Por qué? Porque nosotros, los adultos, a veces no tenemos las herramientas suficientes para saber educar a nuestros hijos en que no sean víctimas de maltrato, de bullying o de un delito. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando de las cadenas. Por ejemplo, con esto así termino ahorita mi participación en esto, pero sí dejar planteado cómo está el círculo de violencia en cuanto al bullying. Si el papá llega y maltrata a la señora o en cualquier situación de violencia, la señora, por condición humana, buscamos dónde descargar ese coraje. Vamos con el que tenemos más al lado, casi siempre es el hijo mayor. El hijo mayor lo que hace es recibir todo ese impacto del enojo de la mamá que recibió por el papá, o sea, esos dos impactos. El adolescente, el hijo, va y lo impacta con el hermano menor. Y obviamente ya es tres impactos. ¿Qué quiere decir? La escala de violencia es: primero me insultas, luego la mamá me insulta y no me deja salir, luego el adolescente insulto y le pego a mi hermanito, y el hermanito insulta, se aísla y le pega al animal. Así de fácil. Entonces, cuando una de las características que tiene la violencia, que podemos saber que ese niño que ya le pegó al animal, va a descargarlo después en la escuela. Y va a seguir el patrón de todas estas personas que hicieron que llegara a esa situación. Entonces, yo comento esto porque somos muy dados a hablar de víctimas y victimarios, Lalo, Walter, y darle todo el apoyo a la víctima y dejar a un lado al victimario. Cuando el victimario, por este patrón que le estoy diciendo, ya fue víctima de la violencia. Entonces, ¿qué hacer ahí? Bueno, pues sin duda es un tema complejo y hay que estar muy atentos a la dualidad que puede
jugar en una persona, ¿no? De víctima y victimario, porque evidentemente quien es va a encontrar, va a tratar de buscar a otra persona, a otro ser humano, a un animal en quien desquitarse, ¿no? Eso es un patrón conductual que bien has establecido. Ahora, la ley de prevención de la que estamos comentando, sí tiene contemplado que cuando se localice a un victimario, ese victimario no debe ser tratado como alguien a quien castigar. Así es. Sino tiene que ser alguien que debe ser acercado para que comprenda el error de su conducta. ¿Cuándo se convierten las conductas en delitos? Bueno, pues cuando transgreden cierto y llegan a encontrarse las figuras ya tipificadas en el Código Penal. Por ejemplo, una cuestión de acoso o de molestia deja de serlo y se convierte en un delito cuando la molestia se traduce en una lesión física. Ahí hablamos como oral, ¿no puede ser? Ahí hablamos del delito de lesiones. Ya podemos verificar que si de tanto estar empujando a un niño le fracturan un brazo por el empujón, por la caída, consecuencia del empujón, ahí cambian las circunstancias y deja de ser un simple acoso para tener un efecto material visible, pero además tipificado en el Código Penal. Los niños están protegidos por convenciones internacionales para que no sean tratados como delincuentes antes de los 18 años. Así es. Y entonces el sistema trata de orientar a todas las autoridades, ya sean civiles, autoridades escolares o autoridades familiares, para que revisen la conducta del niño y busquen una solución en donde el victimario comprenda su error. No solamente se le reprima y se le castigue, se le quiten desde aparatos tecnológicos, fines de semana, o bien que pudiera ser recluido en un centro de internamiento. No, se trata también no solamente de sancionarlo, sino que el niño comprenda qué fue lo que pasó, cuál fue su error, para que a través del conocimiento y el entendimiento no vuelva a repetir la conducta más adelante. Entonces, incluso ya la legislación que aplica en materia escolar aquí en el Estado obliga a los colegios particulares a que adecúen sus reglamentos para que no tiendan a sancionar al niño por lo que haga, sino que tiendan a acercarlo para que comprenda cuál fue el efecto nocivo de la conducta. Y una vez que lo comprenda, el niño o la niña pueda discernir, pueda comprender que eso que realizó tuvo un efecto material que no debe repetir, porque el grado de consecuencia que obtuvo en este momento puede incrementarse más adelante hasta llevar a conductas fatales, ¿no? Claro. Ahí, Lalo, Walter, me preocupa. Estamos viendo estas etapas de cómo puede ser legalmente llegar a cometerse un delito y de que tenemos que hacerle pensar, más que pensar, reflexionar al victimario, al buleador, su conducta. Pero creo que aquí hay otros elementos importantes que están en la ley que se trató de involucrar y que no podemos olvidar. No solamente es el niño, como bien lo dijimos al principio del programa. ¿Qué están haciendo los papás? ¿Qué están haciendo los maestros? ¿Qué le están haciendo los directores? ¿Qué están haciendo la gente que está alrededor de una escuela que ven estos actos de violencia, que dicen en la salida vas a ver cómo te va a ir? Y saber que los responsables de la crianza, que son todos estos, papá, mamá, el tutor, en fin, tienen que estar completamente enterados y reflexionando de que esa violencia que ejercen en su casa está repercutiendo en el niño. Entonces a mí se me hace un poco injusto, o más que injusto, para no meternos si es justo o no, a mí se me hace incompleto pensar en restaurar el daño o pensar que el niño va a reflexionar solo, única y exclusivamente porque cometió el bullying, si los papás y los maestros y todo el mundo no toman como conciencia de que ellos también son parte de la solución o parte de que se incremente la acción violenta. Mira, por fin ya me dejaron de hacer bullying. Ay. Sí, ya me dejaron hablar. No,
Me gusta lo que están diciendo, pero creo que hay que sentar unas bases morales familiares para empezar. El problema hasta el que dices papá le pega a mamá, mamá le pega al mayor, el mayor le pega al del medio le pega al chiquito, el chiquito va y patea al osito. Eso, perdón, Mafalda lo sacó hace 40 años. Yo siempre he dicho en mis pláticas, lo han oído, digo, yo sé del primer buleado, ¿quién fue? Jesucristo. Se lo trajeron a rajatabla durante no sé cuántos kilómetros, dándole de trancazos, gritándole, escupiéndole. Eso es bullying, eso fue un acoso. Tú, Ileana, Walter, yo, sufrimos bullying en las escuelas, pero antes no se catalogaba. Claro, no había redes sociales que lo hacían muy impactante. Y además te decían en casa, ay, llegabas, papá, es que me pegó, pues defiéndase, muchacho, ¿sí? Rómpale los dientes. Y generaban más violencia. Pero de alguna forma, aquí seguimos. ¿Qué pasó? No fuimos delincuentes. No. Espera. Luego, comentas tú hace un momento, papá llega y le grita a mamá. A mí esa figura creo que ya no existe tanto, Ileana. Muchas veces el papá llega a casa y lo único que quiere es besar a su hijo y mamá sale, tu hijo, porque en ese momento nada más es hijo de él, la señora no intervino para nada. Tu hijo hizo esto y esto, me lo castigas. Y ahí empezó otro bullying. Sí. Pero lo empezó la mujer, pero primero fue contra el marido, no fue contra el niño. Primero fue contra el marido porque si no me enrollo como taquito, no te toca en la noche y tienes que tratar mal a tu niño porque se portó mal conmigo, me faltó al respeto. No me empieces a violentar, Lalo, por favor. Entonces, no, pero a lo que quiero llegar, el problema ahí es moral de la familia. Claro, bueno, lo que quise decir, Lalo. No, es que ya me cansé que siempre estamos los malos. También nos pegan y queremos llorar a veces. No, lo que yo quise decir, Lalo, es, ok, papá o mamá generan violencia. Sí. Y se sigue la cadena que ya dije anteriormente. Sorry, querido amigo. Sí, pero además viene el problema. Y ahí vienen las escuelas, que ojalá esta nueva ley, yo no he visto los últimos cambios, me quedé en los cambios del año pasado, Sí. porque ya yo me tuve que dedicar a otras cosas. Los cambios que, por ejemplo, nosotros metimos es que no había psicólogos primero en el grupo. Así es. Y cuando tuvimos la reunión con la parte Por cierto, mandamos a saludar a Jaén. A Jaén. Jaén porque nos tuvo la él nos confianza. invitó para eso, exactamente, un Y saludo. se le pidió, oye, no están los psicólogos. No están los psicólogos. Hablas de los asistentes pedagógicos, Pero no hay pero se psicología. necesitan psicólogos ahí, lo logramos, qué Sí. bueno. Pero ahora viene un problema, cuando, sobre todo en las escuelas particulares, lo he visto, Tú sabes, yo doy muchas pláticas en muchas escuelas. Llega la mamá, porque la citaron, porque su niño ya nadie lo aguanta en la escuela, el pobrecito muchacho, ¿verdad? Por la razón que sea. Y yo he oído, para eso les pago, para que ustedes me lo eduquen. Violencia. Órale, ¿qué pasa? O sea, el papá no está tomando la responsabilidad de la educación de su hijo. Claro. Se la está dejando a la escuela. Y bien lo mencionaste, Walter, esto es una trilogía. Padres, escuela y alumnos. Así es. Los tres formamos parte de la sociedad. Y tienen que estar uno de los trabajados tres al mismo falla, tiempo. Sí, y sincronizaditos. Ajá. Y si uno falla, este negocio se cae. Yo creo que es cuestión de ir acotando la conciencia social, ¿no? Y bueno, ha habido programas muy interesantes de los que yo he tenido conocimiento, sobre todo en escuelas de otros países, de Estados Unidos particularmente, en donde hay una especie de tribunales integrados por alumnos que sancionan a las conductas de los propios alumnos. Es decir, no es el maestro o el papá desde una diferencia generacional y desde una autoridad que ejerce quien sanciona al alumno, sino que someten a un consejo de alumnos la conducta del alumno. Fíjate. Y entre ellos establecen la sanción que debe corresponder cuando no existe también la posibilidad de la autorregulación. Oye, ¿qué crees que mereces por haber cometido esta conducta? Y hay jóvenes, hay adolescentes que dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué, merezco 20 o 30 horas de trabajo comunitario en favor de la escuela o restituir el derecho lastimado de mi compañero. Hay conciencia, hay conciencia. Perdón, pero hay una preparación diferente. Claro, escolar. sin duda. Los maestros están preparados, las áreas administrativas Son capacitados y los consejos para están esto. capacitados. Pero Los alumnos han recibido clases Pero acerca de eso. ahorita voy a algo que está comentando Walter, que a lo mejor la ley o se está interpretando como un sentido como si fuera un juicio, y no.
cuando yo establezco, porque viene en el programa este tipo de esferas mediadoras, ¿sí? No juzgadoras. Eso me preocupa que se vea así o que la ley lo esté viendo así. No, no es así. Se trata de lo siguiente desde como yo lo planteé y como yo lo propuse. Los niños hacen se hace un grupo restaurativo, es un taller restaurativo donde yo involucro a los niños que fueron detectados como víctimas y victimarios. Entran a un taller restaurativo en donde yo voy manejando las emociones, pero ni víctimas ni victimarios saben qué figuras son. O sea, ellos entre ellos no saben quién es la víctima ni quién es el victimario. Desde ahí les quitamos la etiqueta, ¿sí? Luego de eso, ellos empezamos a hacer estos grupos de mediación, de explicar qué es lo que sucede, por qué es el bullying, son los valores, qué es la cultura de paz, que eso es muy importante, y el fenómeno o el efecto que nosotros manejamos de no violencia. Se empieza a explicar términos como solidaridad, respeto y no violencia. La no violencia no como un acto de prohibición, por eso se junta la palabra, y no violencia es un término de valor que quiere decir yo como ser humano estoy completamente sin violencia, o sea, quiere decir, no violencia, junta la palabra no violencia, es yo estoy ajeno de violencia. No violencia separado es una prohibición a la violencia, o sea, es no violencia. Entonces, cuando nosotros usamos este término y usamos el no violencia como un aspecto que vas a introyectar en el niño, restauras tanto la víctima y el victimario. Cuando el víctima y el victimario empiezan a hablar por qué la víctima se dejó hacer lo que hacía y empieza a decir que tenía problemas, que si se murió el papá, que si fue violentado, violado, etcétera, ¿por qué pasa? Y por qué el victimario actuaba como actuaba, que se dan cuenta en estos talleres restaurativos que muchos de ellos, y es triste, Walter, el halo cuando lo hago, que a veces tanto víctima como victimario fueron niños abusados, pero lo manejaron de manera diferente, pero lo manejan de manera diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que tú manejas ya la cultura de paz también como un término en donde ellos se sensibilizan de la víctima, se sensibilizan del victimario y se ven como seres humanos que fueron igual de violentados por las circunstancias que están alrededor. Entonces, los alumnos y estas figuras que están aquí lo que hacen es restaurar el daño, no juzgar la culpa, o sea, no ponerle una sanción. Por eso ahorita lo comento, porque a lo mejor quizás ahí nos faltaría un poco como que pulir estas figuras de estos consejos, porque la intención no es juzgar y ver qué conducta. El nombre de la ley lo dice, ley ¿sí? de prevención. De prevención. Pero lo estamos usando mal. A ver, yo creo que el tema es mucho más complejo que el escenario escolar, pero verdaderamente mucho más complejo. Y Lalo tocaba un tema que es conveniente recordar. Para empezar, los papás, antes de ser papás, no tenemos una cultura de convivencia. Tenemos patrones de convivencia heredados, adquiridos a través de nuestra experiencia, pero cuando nos vemos en la necesidad de enviar a nuestro hijo a la escuela, lo primero que le decimos es, cuídate mucho, pórtate bien y no te dejes. Y no te dejes, ¿no? Exacto. Digo, ahí hay ya una instrucción. Ahora, cuando el niño se deja, el papá o la mamá están para recordarle que no se debe dejar. Hasta lo regañan, ¿no? Ese es, no es otro de los... Se recibe bullying por los dos lados. Claro, sí. Porque entonces o se convierte en alguien que se defiende y a lo mejor hasta excede el derecho a la defensa, o termina siendo víctima en la casa. Entonces, tiene que evaluar, o me fajo aquí, o me complico la vida en mi casa. Ahí está el gran... Ahí hay un tema. Ahora, por otro lado, el niño asume el reflejo que ve en su entorno, tíos, padres, hermanos, a lo que está acostumbrado a convivir, y va y lo repite efectivamente en la escuela. Sin embargo, también tenemos que ser cuidadosos de no exagerar en la clasificación del bullying, porque también llegamos a tener niños envueltos en esferas que no tienen ningún tipo de convivencia,
porque todo se convierte en bullying, todo se traduce en bullying. Y también te amenazan con que me estás bulleando. Y el niño también tiene que aprender a convivir. Claro. Y también tiene que aprender que hay una parte donde uno se lleva. Hay un roce Claro. social donde a veces recibes inclusive un golpe no buscado en forma violenta, Claro. Si no puedo pasar, hola, ¿cómo estás? Ay, me bulleó. Oye, no, espérate, eso no es bullying. Bueno, es que hasta ahora actúan los niños. Yo digo, Ah, no, yo lo he sí. visto hasta en el mío. Bueno, para estar chiquito, ya lo que ve, ni modo. Chiquito. Y le decía, no estés haciendo eso. Porque era de que le hacían así, ay, ay, pum, y se tiraba. Pero con una actuación y terminaba en el piso. Y los alumnos y los compañeros y la maestra así como que... Pero es que regresamos a lo mismo, Lina. Porque El ya saben problema que es viene bullying. desde el papá, de Claro. mamá, del área parental. El área parental de alguna manera no está pasando o dejamos de pasar los valores, los niveles diferentes de valores, porque hay valores familiares, valores escolares, valores de sociedad, que deben manejar cualquier ser humano para poder convivir con los demás. Y por otro lado, como tú dices, los encapsulas al niño y parece el de la película, ¿no? Que vivía en una cápsula porque no le fuera a caer un microbio porque también el microbio lo estaba bulleando. Sí. No se vale. Lo que provocas es que el niño termine siendo discriminado, termine siendo A la larga. aislado, Sí. porque a ese niño no le puedes decir nada, a esa niña no le puedes decir nada, porque entonces se arma reverendo problema, Y la no me va a entender y vas a generar un pequeño dictador Exacto. a partir de ese o momento. un ente aislado. Sí, no, pero cuando crezca va a ser un dictador, porque como estuvo todo el tiempo protegido, como él podía ser todo protegido, cuando sale a la Fíjate. sociedad va a tener que ser una Eso- persona muy agresiva. Eso que estás comentando es lo que estamos manejando un poco fuera del aire, en cuanto a las herramientas de que estamos nosotros privados de la libertad, dicho en el término biológico, que nosotros dependemos de ciertas conductas, de regular la conducta para ir al baño, para hacer esto, para hacer el otro, ta. Entonces realmente así que digas, andamos por la vida libres, pues no. Nosotros necesitamos tener un contacto para regular nuestras conductas. Unas son reguladas por los padres, que desgraciadamente a veces hacemos todo menos regularlas, porque por eso está el bullying. Y otras se regulan en la convivencia entre pares. Estamos midiendo, entonces no lo voy a hacer bullying aquí al invitado. Estamos midiendo el contacto hasta donde hay una resistencia. Tenemos que tener una resistencia al medio ambiente, entiéndase ambiente psicosocial. Claro. Entonces, no podemos pensar que un ejercicio que se den entre ellos están midiendo, ya es bullying, Y es parte de su aprendizaje. es parte de su aprendizaje. Entonces, sí es muy delicado el tema, se tiene que trabajar verdaderamente con mucha responsabilidad y con gente que esté verdaderamente especializada, como tenemos a Walter, Lalo y una servidora. Lo decimos ahora sí que sin ego, sino que realmente es una cuestión. Tenemos años haciendo. Que es de hacerlo con profesionalidad y que tiene que ver ciertos tópicos dentro del programa de no violencia. Yo lo manejo como no violencia. A mí el bullying a mí las etiquetas me traen regordes. Lo manejamos Acoso. ahorita, yo lo manejo como acoso escolar y más allá es programa de no violencia. Yo así lo manejo y ahorita les enseño Pero viene el otro programa. problema, Ileana, muy serio. Y Walter está toque algo Por muy eso se importante, tocó hasta que el es la tema, ley. perdón, por eso hasta el nombre, si Eso me fue bullying, ¿te permites. fijaste? Sorry. Walter, ¿me haces el favor de poner ahí para que vean? Gracias. Voy a tener que ser delicadita porque si soy como ellos de toscos, entonces yo bullying. Entonces, imagínense, fíjense lo que dice. Ley de prevención y acoso escolar. Así es, pero el De problema seguridad, de la bueno, ahí ley, está. bien lo mencionó Walter. No dice bullying. No, claro que no. Porque para No, empezar, no dice- bullying es una palabra extranjera. Sí, claro. No Para dice empezar. violencia, porque se acuerdan, se trató de cuidar las palabras para dar el concepto, pero no violentar desde aquí. O sea, perdón, pero parece que no, y lo manejo también mucho, lo hemos manejado, la construcción de la realidad a través de la narrativa. Claro, es importante. Sí, la forma en como le llamamos a las cosas le da un peso específico, sin duda. Yo coincido con eso. Ahora bien, por otro lado, además de que el niño tiene que aprender de la convivencia y que para eso hay juegos incluso competitivos, hay juegos que nos llevan a tener enfrentamientos regulados, como es el deportivo, ¿no? Claro, Otras cosas. contactos físicos y fuertes. Así es, el niño está descubriendo. Claro.
Claro. Y bueno, esa parte también tenemos que ser cuidadosos como padres. Ahora, ¿quiénes estamos obligados a la preparación? Necesariamente los padres, que ya tenemos una responsabilidad de por medio, Claro. y las autoridades escolares. ¿Por qué? Porque también hemos visto, y de eso está lleno las redes sociales, de maestros que son los que provocan el bullying. ¿Sí? Son los que exponen al niño porque está sucio, porque está muy grandote, porque está muy gordito, porque no entiende. Y esa parte es complicada. O el doble lenguaje, que eso es, hasta vuelve a los seres humanos esquizo, el doble vínculo, el doble lenguaje, que con un tono dices una cosa pero insultas. Ay, maestro, yo lo escuché, ay, qué bonito, tan tontito, como siempre, ay, qué bonito mi tontito, y delante de todos los alumnos. Entonces, así como que el niño, o me estás apapachando, o me estás insultando, y ves las caritas de los niños así. Y gente que tiene que estar preparada para los niveles escolares. Por ejemplo, Claro. no es lo mismo ser director o directora de una escuela primaria que de una secundaria a una preparatoria. Así es. Y todos son niños, ¿eh? O sea, la preparatoria también tiene niños son adolescentes, menores de 18 años. Legalmente 16, todavía son Legalmente Sí. son niños y habrá que tener la preparación porque de lo contrario, tan equívoco puede ser una escuela indisciplinada que, por otro lado, tener una disciplina excesiva en niveles escolares en donde el niño ya tiene que ir buscando su libertad y tomando sus propias decisiones. Pero mira, lo que yo quería mencionarte hace rato, porque te vi tocando mucho la ley en este sentido. Que es A veces abogado. la ley nos las complican tanto. Participamos en ella nosotros, pero de alguna manera hubo cosas que no pudimos manejar. Porque es Esos ley, porque famosos es- comités que hay que formar en las escuelas ¿Dónde están? son utopías. Claro. Son utopías, no los puedes formar, no te da la capacidad Ni de el la tiempo. escuela ni el tiempo para formar un comité donde hay 12 arriba, 14 abajo, más 10 invitados. Sí, claro. No se Zapatero vale. a tus zapatos. Por Entonces, eso hay cuando gente quieres que resolver va y lo algo, arreglamos. cuando quieres resolver algo, de aquí a que juntas el comité, Sí, no, ya pasó. Ya pasó a delito. ya hubo un delito. Ya pasó a delito. Ya El bullying pasó a ya delito. pasó a delito. Entonces deben ser un poco más sencillas, debe ser preventivo, Y además, no correctivo. ver cómo funcionan estos comités en sus sesiones cuando lleguen a sesionar, porque tienen un apartado específico, 2 alumnos del grado escolar más alto de la institución. Ya quiero ver a los directivos y Ya a le los bajaron a padres 2, eran 4. tener Ahí vamos, tener ahí vamos, alumnos ahí de, vamos. de sexto de primaria y que les den participación activa. No, Y que no, los no escuchen. tienen voz ni voto. Eso es una utopía. Eso es legislar desde el escritorio, alejado por completo de la problemática. situación. Así Ya. es. El maestro, perdónenme maestros, no es que quiera atacarlos, pero tampoco han recibido la capacitación adecuada para detectar lo que dijo Ileana, qué es acoso, qué es bullying, qué es maltrato y dónde está Miren, llegando la yo violencia. les voy a recordar un poco la memoria a los maestros y maestras que nos están viendo, porque recorrí varias escuelas, inclusive de Soledad de Graciano Sánchez. Vean, este es el tipo de promoción que se manejaba Programa por la no violencia. por la no violencia, ¿sí? En las escuelas, ¿ok? Fíjense cómo se manejan, hasta los dibujos estaban pensados para darle la imagen, lo que se dice los mensajes subliminales. Le voy a enseñar en la parte de atrás. Obviamente tiene papelitos por obvias razones, para ¿verdad? evitar el gol. Para evitar goles, pero lo que quiero es que vean el impacto que se hacía con este tipo de situaciones. Cuando te burlas me pongo triste, si somos amigos estoy contento. No se está manejando en un término como bullying, ¿sí? Claro. Y aquí la no violencia, si están viendo un lápiz y un bicolor, estamos hablando ya de términos que tienen que ver con la sexualidad y la no discriminación. La diversidad. La diversidad sexual. Nos queda clarísimo y no estamos violentando, ¿sí? Y ya muchos maestros y maestras se estarán acordando de estas pláticas y sabrán cómo lo manejábamos. Era una brigada únicamente de 2 psicólogas o de 2 psicólogas y una enfermera, o de 2 psicólogas y 2 enfermeras. ¿Por qué enfermeras? Porque empezaban a salir cosas, se empiezan a manejar tantas emociones que se nos ponían mal los niños. Había cutting, o sea, si yo les platicara todo lo que pasó en estas brigadas, es impresionante cómo le vas rascando, y el bullying es un síntoma de toda la enfermedad que vienen arrastrando estas criaturas. Pero ahora que hay escuelas para padres, que por cierto, padres, nunca vamos a esas escuelas. Yo A no sé ver qué si está vamos pasando ahí. yendo, Sí, sí. papás, Deberíamos por darnos favor. una vuelta a las escuelas para padres.
Deberíamos tratar de, en esas escuelas, que la misma autoridad tome en cuenta, porque es a través de participación social de la CEGE, en el caso de San Luis Potosí, o participación social a nivel nacional también a través de la CEP, generarle cursos a los papás para poder entender eso, para que no pase lo que vi hoy, que va saliendo un niño, quiere comprar un dulce, la mamá voltea y le dice, no tengo ni tiempo y no me estás dando lata. El niño, es lógico, cualquier niño lo hace porque quiere ganar el dulce. Llora, le dice, chinche niño, ya no estás llorando, deja de estar hoy en la torre. ¿Dónde empezó el bullying? Y luego, Claro. y luego lo regañan y luego le pegan. Niño, no digas groserías en la escuela, me dijo la maestra que dijiste chinche. Pues Y sí, claro, ¡pau! pues, me lo dices todos los días, mamá. Pues entonces... Acuérdate, Ileana, tú me lo vas a poder dar esto. Walter, tú lo conoces también a través de las leyes. De los 0 a los 7 años, los niños tienen lo que se llama plasticidad cerebral. Ajá. Todo se les graba, son espejo de lo que decimos. No se quejen papás cuando su niño cumpla 8 años y diga, ¿qué quiere ser niño? Yo quiero ser chinche. ¿Por qué? Porque tiene 7 años diciéndomelo, ya me siento. Ya me siento hasta brinco. Hasta brinco. Oye, aguas. Sí. Y eso hay que ponerlo aquí. Esa Y parte- con los derechos de los niños y las niñas, la otra ley. Es muy importante esto que comentas, y la realidad de las cosas es que no solamente debiera existir las escuelas para padres, sino que en cada ocasión en donde un niño se ve involucrado en una circunstancia que tiene que asumir, que tiene que discutir en la escuela, también deberían los papás estar siendo sujetos de capacitación, Y de observación, de observación, por supuesto. para ver qué está pasando en ese seno familiar. Claro. Mire, Es sí, muy curioso, perdóname, nada más Adelante. quiero comentar, es muy curioso cuando sancionan a un niño, le llaman la atención o le invitan a la reflexión, y saliendo de la escuela el papá le dice o la mamá le dice, tú no te preocupes, Yo yo arreglo todo, ¿no? Y no hay ningún respaldo para el docente. En todos los tiempos ha habido cosas buenas para resaltar y malas también para señalar. Claro. Yo recuerdo en aquellos años de la escuela donde el maestro tenía un respaldo irrestricto por parte de los papás. El maestro Claro. podía transgredir hasta lo físico, ¿no? Hasta darle un golpe. Desgraciadamente llegaban a los golpes. Que eso es una tontería. Levantaban de Sí, claro, eso está muy mal. Pero por otro lado, también los niños... te lo voy a cambiar. Perdón. Gracias. Pero también, por otro lado, hoy los niños, los papás no le dan medio respaldo al maestro y el maestro está totalmente en una isla. No le dan el destrozado. respaldo, Walter, pero le dejan toda la responsabilidad. Claro, así es. O sea, no se vale. O sea, si no me das el respaldo, ¿por qué me avientas el 100% de la Claro. responsabilidad? Sí, aquí tiene que ser una responsabilidad compartida y me encanta la palabra responsabilidad. No se trata de culparnos, porque ya está. Sí, no es culpabilidad. No es culpabilidad, sino responsabilizarnos de que esto es una sociedad, que son factores, que esta problemática es multifactorial y como tal tiene que ser tratada y tiene que hacerse una sensibilización, una prevención, una capacitación hacia la no violencia, hacia la cultura de paz, hacia una narrativa constructiva, ¿sí? A través de formar una realidad de tener un ambiente saludable, donde, bueno, es ayudar a que conserven su ambiente, ayudar a que conserven su escuela, a pintar, que muchos maestros lo hacen, hasta las butacas las forran, etcétera, etcétera. Que tengan ese tipo de apoyo y que tengan ese tipo de hábito de hacer las cosas de una manera sensible y asertiva, porque también tenemos que aprender a ser asertivos, los niños tienen que aprender a hacerlo. Cuando el niño aprende a manejar su lenguaje, su control de emociones de una manera asertiva, se reduce bastante la violencia. Ahora, un niño, y esto sí lo quiero dejar muy claro, un niño que tiene problemas de depresión o que tiene problemas de epilepsia o que de alguna manera tiene TDA, por ejemplo, tiene que ser diagnosticado. O sea, por eso es importante, porque estos niños van a alterar la armonía del salón, porque tiene una manera de trabajar y de conducta diferente. Entonces, papás, mamás, maestros, no todos los niños que están teniendo un acto violento o que están teniendo una actitud fuera de la conducta regulada, por decirlo así, están haciendo bullying, ¿eh? No.
Entonces, yo en las pláticas y yo en los diagnósticos que hacía en las escuelas cuando me mandaban a hacerlos, yo detectaba a través de los cuestionarios y a través de los dibujos. Hay manera de hacer dibujos proyectivos, ojo, siempre, de una vez les digo, cualquier proyectivo, papá o mamá, que le quieren hacer a sus hijos, tiene que ser con una carta consentimiento, ¿eh? Nada de hacerlo para ver cómo está el niño y que no les avisaron, porque es una carta abierta cómo está tu niño y cómo está tu familia. Y si no lo vas a tratar, ¿para qué quieres saber cómo estamos? Claro. Pero bueno, se hace la carta consentimiento, se hacen proyectivos rápidos, porque pues obviamente no era mucha gente la que colaboraba en este trabajo que se realizaba, pero te da brevemente ciertos rasgos para saber si el niño tiene un daño neurológico o psicológico, emocional, y que puedes entonces sacarlo y canalizarlo, porque ese niño te va a hacer bullying o va a ser víctima de bullying. Entonces, tú tienes que detectar estos niños y canalizarlos, igual que a los niños que son víctimas y victimarios, darles un apoyo y canalizarlos. Y a los papás también decirles, oye, porque salían en diagnósticos o salían en las pláticas niños que habían sido abusados, niñas, ahorita que estamos viendo la ley de niños y niñas y adolescentes del Estado, embarazadas del padrastro a los 11 años. ¿Y cómo quieren que no fueran bulleadas? O sea, cuando todavía no se les notaba, pues ellas ya estaban retraídas y ya eran víctimas de bullying. Claro, claro. En la ley, Walter, en estas dos leyes, ¿ves que sí realmente el padre va a ser no regulado, orientado? Porque hay otro problema, ahí están las leyes, ¿quiénes la conocen? Sí, así es. O sea, ese es todo su problema, ¿no? Mira, yo creo que lo platicamos fuera del aire, antes de iniciar el tema. Yo creo que la ley tiene bases muy buenas, tiene un estándar muy conveniente para ir hacia más, a llegar a mejores condiciones. La simple lectura de la ley como tal sí te dice que hay buenas bases, hay bases sólidas. Creo que es muy importante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que provoquen los ejercicios que vienen en la ley. Y hay ejercicios de la integración de los comités. Hay ejercicios para dar a conocer cuál es la responsabilidad del directivo y del docente. Y también cuál es la responsabilidad del padre de familia. Okay. Y creo que también es muy importante revisar por ahí la Carta de los Derechos del Niño, que es fundamental, que es con lo que internacionalmente tenemos que darle trato a nuestros infantes. También tenemos que, como padres, obligarnos a revisar la conducta. Y bueno, la ley es una forma de la regulación de lo que se observa. Pero de esa conducta. Hay valores que no requieren leer una ley para entenderlos. Ajá. La responsabilidad de los valores humanos. Sí, así es. La responsabilidad de convivir con tus hijos es una obligación permanente. No es nada más el tiempo de calidad. Es una obligación permanente. Es un derecho del niño. Y es un derecho del niño ejercerlo. Yo recuerdo una plática que vino a dar aquí un coronel hace mucho tiempo, ya retirado del ejército, después secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, en donde él decía, un niño a partir de los 9 años y hasta los 20 o 21 está obligado a hacer 2 horas de ejercicio al día. La cantidad de comida que consume un infante, si no le alcanza a quemar, algo se le va a ocurrir. No solamente es la parte del daño físico, de salud, sino que tiene una cantidad de energía almacenada que si no libera de forma adecuada, va a ser una creatividad mal canalizada. Así es, porque además está encerrado, está viendo la tele, no tiene convivencia con otras personas. Se le va a ocurrir. Y si le sumamos a los videojuegos que son más violentos que nada, pues ya sabemos los resultados. Creo que hay una realidad donde también los papás tenemos que obligarnos a revisar qué contenidos leen, qué contenidos ven y con qué contenidos juegan. Fíjate pero además se puede hacer, porque todos los juegos traen una advertencia. Aparte de la advertencia, mayores o menores de tal edad, tú puedes bloquear ciertas cosas y tú puedes a través de internet también no permitirlo.
Sí. Para así es. poder, así como bloquean ciertos canales de televisión, Lo que hace eso, también ese otras tipo de cosas. web. Así Fíjate es. que hay algo que me gustaría, que me gustó en cuanto a las escuelas para padres. Yo me iría más allá en cuanto hablamos de la prevención. Yo creo que hay que tener escuela para parejas, para matrimonios, así como tipo prenupciales, pero para saber cuáles son las etapas, qué es lo que va a pasar en ciertas etapas, cómo trabajar con los niños, y ser escuela para padres, no porque seas padre, sino porque quieres ser padre. Porque pues, ahora sí que está bien que haya escuela para padres, no estoy diciendo que no estén. Lo que estoy diciendo es que hay que apostarle en todos los terrenos, en todo el ámbito psicosocial, la prevención. No, están las escuelas para padres porque ya eres papá. Sí, no hay escuelas para padres para saber cómo ser papá. Yo estoy dando clases en esas escuelas y de una población de 250 papás llegan 5. Por eso, sí, claro, porque no hay una Pero, responsabilidad ¿sabes previa. qué? Yo creo que ahí el tema es que la ubicación es lo que da el problema, la ubicación de las escuelas para padres. En mi concepto, y esto alguna vez lo comentamos con autoridades del trabajo, en mi concepto, debieran generarse las escuelas para padres en los centros de trabajo. Sí. Porque no alcanzas a regresar de tu lugar de trabajo a la escuela. Entra un cuarto peón. Las empresas deben cooperar con la educación familiar con su obligación social. Claro. Para así como hacen convivios. Sí, exacto. Den ayuda a sus padres y eviten la violencia que también afecta en la productividad. Ahora sí, querido Meme, ahí tenemos un tip, ahí después platicamos. Sí, está muy bien. Al final de cuentas es tu responsabilidad social como empresa, por un lado. Y por otro lado, también tienes la obligación de formar capital humano que sea acorde y responsable con tu sociedad. Claro. Entonces, de lo mismo que capacitas a tu empleado en contabilidad o en manejo de máquinas y herramientas o en algún sistema, también puedes propiciar la capacitación como padre de familia, la responsabilidad social, la responsabilidad familiar. Sí. Y el trasladarte de tu empresa donde trabajas a la escuela de tu hijo, no llegas o se te quitan las ganas. Pero hay que meterle ese concepto a los gerentes, a los jerarcas de las diferentes empresas, porque cuando quieres tú, como capacitadores que somos, llegar a las empresas, es que no tengo presupuesto, es que necesito el empleado el 5S para después de las 6. Sí, el 5S no tiene liderazgo, no tiene asertividad, no. Tenemos que ver un diagnóstico real de las necesidades sociales, porque una familia feliz te da un trabajador feliz, por lo tanto aumentas tu producción. Claro. Y bueno, yo quisiera ahorita compartirles antes de que me buleen, de que producción me bulee, sobre cómo podemos detectar estas ciertas señales que nos pueden ayudar a detectar. Lo voy a decir brevemente, ¿no? En caso de que el niño o la niña esté víctima de bullying, una de las características es que no quiere ir al colegio, ¿sí? Que está teniendo bajo rendimiento escolar, llega a menudo con ropa y libros rotos, o sucios, o rayoneados, con insultos dentro de las hojas, deja de comer, o también se vuelve muy obsesivo con la limpieza, con su limpieza, porque a veces lo molestan diciendo siempre que está gordo o que está sucio. Entonces estas son como que unas también. También obviamente tiene reacciones físicas como le empieza a doler constantemente el estómago, le empieza a doler constantemente la cabeza, no duerme, o tiene sueños y se despierta con pesadillas. En casos ya más extremos, el niño empieza a orinarse. Regresa, empieza a amanecer con la cama orinado. Entonces eso también es una característica. Y obviamente aparecen problemas ya psicológicos que tienen que ver con que se aíslan, se ponen muy tristes, se ponen retraídos, empiezan a tartamudear o a bloquearse, o así de que se ponen así, se traban, se enmuinan. Se muinan, ¿sí? Y ese tipo de cosas, perdón por la actuación, ese tipo de cosas tenemos que checarlo, porque puede ser, seguramente está siendo víctima de bullying, víctima de acoso, y ojo, pueden llegar al cutting o al suicidio.
A ver, para el público, ¿qué es el cutting? Los niños, una cosa también para detectar el cutting. El cutting son las cortaditas que se dan los niños, se dan también mucho en los adolescentes. Esta conducta empiezan a hacerla, desgraciadamente, cada vez más temprana. Lalo y Walter, hemos detectado niños de 6, 8 y 9 años, casi siempre se da entre los 11 y 17 años. Desgraciadamente, cada vez es más temprana. Entonces se hacen rayas así, cortaditas en los brazos, porque es tanto el dolor emocional que ellos sacian o calman su dolor emocional a través del dolor físico. Es una manera de regular el dolor y el vacío. Pero te lleva al paso del suicidio. Exactamente. Una manera de detectarlo son los niños o las niñas que tienen todos muy jalados sus mangas hasta las manos, o sea, que se cubren completamente o que están mordiendo así porque tienen miedo, tienen el pendiente de que se les note. Llegan también, por ejemplo, las niñas a hacerlo en las piernas, en los muslos, porque es una parte donde se cree que lo ocultan, pero obviamente el roce genera dolor y eso las calma también. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que detectarlas y pues, si tienen también la que son las famosas lesiones físicas, como le estaba diciendo del cutis, o que empiezan a perder sus cosas, o empiezan pierden el interés por todo lo sí, pierden el interés, pero también literalmente pierden sus cosas, o están rotas, o empiezan a tener las rodillas muy rotas. Es que dicen, no, es que me caí, hice ejercicio y me caí, y siempre tienen las rodillas maltratadas. Son niños que están empujándolos constantemente y terminan lastimándose sus rodillitas. Entonces, este tipo de cosas puede también generar depresión. Por eso, cuando vean un niño que se está aislando y está en tristeza extrema, depresión, y cuidado, hay que ver inmediatamente al psicólogo para que pueda trabajarlo. Buscan muchas excusas para faltar a la escuela, dejan de hablarse con sus amigos, ¿sí? O cambian de amigos, ¿sí? Y tú ves que esos amigos no tienen que ver nada con… No es que cambian de amigos, pero además ya no te lo informan a ti como padre. O sea, te bloquean su círculo. Sí. Y ese es otro problema muy grave. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones es la que hay, y bueno, yo quería más o menos comentarlo para que tengamos claro esos focos rojos, Walter, Lalo. Claro, entre otras, ¿no? Pero esas son como que las más… Mira, es un tema larguísimo, Walter. Sí. Creo que sí debemos hacer una segunda parte de esto. Debemos dedicarle más tiempo, amigos. Prepararnos nosotros también para recibir todas sus preguntas. Mándenos, abajo aparecen cada rato nuestros diferentes medios en las redes sociales, los contactos donde nos pueden mandar todas esas preguntas. Pero es muy importante que también nosotros, tú, Walter, también como padre responsable, y Leana como madre un poquito responsable, y yo con un padre completamente irresponsable, debemos hacer esa lucha, esa unión de ciudadanos para hacer efectivas esas escuelas para padres. Así es. Y la idea me encantó. Debe ser en las instituciones donde trabajan los padres. Claro, porque se me hace excelente. Apoyado por la empresa. Sí. Es el lugar más cercano y es donde más tiempo pasan las personas. Y revivir, ahorita que mencionaste el suicidio, el Consejo Interdisciplinario para la Prevención del Suicidio. Del suicidio, sí, por favor, mándenle los correos, consejo, ahí nos tienen ahí abandonados, aquí estamos, Y por otro lado, comentar que, bueno, nos queda pendiente el tema del ciberbullying, con todas sus consecuencias, claro. Con la extorsión que hacen a las jovencitas por haberse desvestido en un momento, por haberse tomado una fotografía. Ya hay figuras delictivas que no nada más, esto no es solamente el bullying, esto es llevarlo a la etapa del delito, ¿no? Sí, sí vieron lo que hicieron unos papás en Facebook. Engañaron, sabían que sus hijas andaban ya cayendo en ese rollo, y armaron un teatro unos padres para hacerles una oferta a través de Facebook, y las niñas cayeron, y las llevaron en una camioneta, pero eran sus propios papás, mira, tú que me decías que no, ¿a dónde llegaste? O sea, desgraciadamente, ¿a qué extremo tuvieron que llegar esos padres? Para hacer conciencia con las chamaquitas. Para que sus hijas se dieran cuenta cuando vino aquí el experto cuando vino aquí el experto del ciberbullying, nos comentó algo impactante. 3 segundos, papás y mamás, 3 segundos, Walter, Lalo, para meter a una niña, una jovencita en una camioneta. Con toda esta estrategia de ciberbullying, de que nos vemos en tal lado, llegó la persona que por supuesto no lo conocía, la empujó, nomás lo que hizo fue empujarla
Y el otro la jaló y la metió. No, la empujó, o sea, tenía la camioneta abierta, la empujó, de tal manera que cayó la camioneta y ¡fum! 3 segundos, y se fueron 3 segundos, 1, 2, 3, vámonos. Claro. Entonces, sí es muy delicado, yo creo que es un tema que definitivamente tenemos que abordar, Walter, te Estás invitamos, comprometido. Con todo gusto, encantado, no es que te encantado. hagamos bullying, pero... No, yo encantado. Ni No, que dice te que no hay problema, acosemos. que luego pasa por el cheque. Oye, hablando de cheque, aquí tenemos 3 expertos que podemos manejar cursos, talleres respecto al bullying, hacer diagnósticos, en serio. Sí nos vamos a promocionar en esta ocasión, saben que Yo, no de hecho, la semana que no viene costó. los nombres porque la violencia que se va a tratar ahí es muy fuerte. Muy fuerte. Tengo 2 instituciones escolares que ya nos pidieron eso y vamos a estar ahí. Sí, entonces, bueno, lo vamos a ver, están ahí nuestros teléfonos para hablar y bueno, vamos a ver cómo podemos evitarlo y cómo debemos de tratar el bullying. Digo, es todo un proceso, es un tratamiento, un taller, podemos ir a las pláticas de lado, podemos ir a las pláticas de Walter, de una servidora, pero cuando ya estamos en una situación de bullying y de violencia, tenemos que restaurarlo a través de un talleres, ahí están los teléfonos y en verdad no somos de estarnos promocionando, pero creo que en esta ocasión vale la pena que lo hagamos y que lo tomen en cuenta. Walter, algo que nos quieras decir y que es un nos gran vemos. tema, yo los felicito por haber abordado este tema, de verdad que es muy valioso, es algo que nos compete a toda la sociedad, que nos debiera interesar a todos los padres de familia, porque tenemos el bullying en niños muy chiquitos, adolescentes, preadolescentes y adultos, niños ya muy pegaditos a la etapa adulta, pero que también merecen mucha atención. Sí. Es de verdad un tema muy interesante. Yo encantado de venir la próxima vez que me inviten. Muchas Feliz gracias, de la vida. Walter. Muchas gracias. Lalo, Pues yo quiero agradecerles a todos ustedes también esta presencia, Walter. Nos has iluminado con muchas cosas. Conoces más la ley que nosotros y de alguna manera nos puedes aclarar algunas cosas. Vamos a esa segunda parte con temas un poquito más específicos. y cómo, para ver también cómo solucionarlo, cómo ¿no? solucionarlos. Y yo quiero decirles unas cosas a los que nos están escuchando, papás, mamás y a los que van a hacer. Los niños no son nuestra propiedad, mas sí nuestra responsabilidad. Soy Eduardo Castellanos y en el camino andamos. Bueno, pues entonces, ya saben, nos esperamos la próxima semana con este programa. Vamos a continuar la próxima semana, yo creo que para darle la continuidad que se merece, el respeto y la responsabilidad que se merece el tema. El próximo viernes vamos aquí a tener nuevamente a Walter. ¿Sí? Encantado de la vida, claro. Para tratar de este tema, recuerden que estamos aquí en su programa Controversia, en un canal que es Alternativa Psicológica TV, un canal con inteligencia social. Buenas noches y nos vemos el próximo viernes.